Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, fieles seguidores del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente a todos los fans de las telenovelas turcas y en particular, a los seguidores de una de las parejas más queridas y mediáticas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de una decisión crucial, un punto de inflexión que cambió el rumbo de sus carreras y, por supuesto, el de su relación, su participación en la exitosísima serie Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Analizaremos a fondo cómo esta serie los catapultó a la fama internacional, cómo influyó en su romance, explorando las dinámicas, los desafíos y los momentos clave que definieron su relación. Y finalmente exploraremos en mayor detalle lo que vino después, las repercusiones de esa decisión que, sin duda, marcó un antes y un después en sus vidas, examinando sus proyectos individuales, sus desafíos profesionales y la forma en que han gestionado su imagen pública tras el fenómeno Sen Kalkam. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo turco, de los análisis de las telenovelas, de los detrás de cámaras, de las entrevistas exclusivas y de las vidas de sus estrellas favoritas, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Sen Kalkam. Solo escuchar ese nombre evoca imágenes de paisajes preciosos, de situaciones cómicas y románticas, y sobre todo, de la química innegable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué llevó a estos dos actores a aceptar esos papeles que cambiarían sus vidas para siempre? ¿Qué factores influyeron en su decisión? ¿Qué expectativas tenían antes de comenzar el rodaje? Y lo más importante, ¿estaban preparados para el tsunami de fama y atención mediática que se avecinaba? Para entenderlo a fondo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que se encontraban ambos actores antes de Sen Kalkam. Hande Erçel ya era una figura conocida en Turquía. Había participado en varias series de televisión, incluyendo Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Ya tenía una base de fans sólida y su talento era innegable. Sin embargo, aunque gozaba de popularidad, aún no había alcanzado el estrellato internacional que la esperaba. Su carrera se encontraba en un punto de inflexión, buscando ese papel que la consolidara como una de las actrices más importantes de su generación. Profundicemos un poco más en sus trabajos anteriores. Güneşinkler le brindó una exposición considerable, pero Aşk Laftan Anlamaz fue la serie que realmente la puso en el mapa. Sin embargo, a pesar del éxito de estas producciones, Hande sentía la necesidad de desafiarse a sí misma, de explorar nuevos registros y de demostrar su versatilidad actoral. Buscaba un papel que le permitiera conectar con el público a un nivel más profundo y que la catapultara a un nuevo nivel de reconocimiento. Por otro lado, Kerem Bürsin también era un actor popular en Turquía, pero su trayectoria era un poco diferente. Había pasado varios años viviendo y trabajando en Estados Unidos, donde participó en algunas producciones de Hollywood, aunque no alcanzaron la notoriedad masiva. Tenía un perfil más internacional, hablaba inglés fluidamente y contaba con una presencia escénica imponente. Pero al igual que Hande, todavía estaba buscando ese papel que lo catapultara al siguiente nivel, que le permitiera demostrar su talento en su país natal y, al mismo tiempo, abrirle las puertas al mercado internacional. Kerem había regresado a Turquía con la intención de consolidar su carrera en su país de origen. Aunque su experiencia en Hollywood le había brindado valiosas herramientas y contactos, sentía la necesidad de conectar con su cultura y de trabajar en proyectos que resonaran con el público turco. Estaba buscando un papel que le permitiera mostrar su carisma, su sentido del humor y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Cuando se les ofreció protagonizar Sen Kalkam, ambos actores se encontraban en un punto crucial de sus carreras. Era una oportunidad para llegar a un público más amplio y para demostrar su versatilidad actoral. La serie prometía ser una comedia romántica ligera y entretenida, pero también tenía el potencial de convertirse en un fenómeno global, gracias a la creciente popularidad de las telenovelas turcas en el extranjero. La decisión de aceptar estos papeles no fue trivial. Implicaba un compromiso significativo, tanto en tiempo como en energía.
Tenían que estar dispuestos a trabajar largas horas, a lidiar con la presión mediática y a enfrentarse a las críticas, que inevitablemente surgirían. Además, tenían que estar preparados para la posibilidad de que la serie no funcionara, lo que podría tener un impacto negativo en sus carreras. Pero al final, ambos actores decidieron apostar por Senkalkam. Y vaya que la apuesta les salió bien. Analicemos los factores que influyeron en su decisión. En primer lugar, el guión de la serie era fresco, original y prometía una historia de amor diferente a las que se habían visto hasta el momento. En segundo lugar, la oportunidad de trabajar juntos les resultaba atractiva, ya que ambos admiraban el trabajo del otro y sentían que podían complementarse muy bien en pantalla. Y en tercer lugar, la posibilidad de llegar a un público internacional era un incentivo adicional, ya que ambos aspiraban a expandir sus horizontes y a consolidar sus carreras a nivel global. Desde el primer episodio, la serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía. La química entre Hande y Kerem era palpable, la historia era fresca y original, y la producción era impecable. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, de sus personalidades opuestas pero complementarias, de sus momentos tiernos y de sus discusiones apasionadas. La serie capturó la esencia de la comedia romántica, combinando momentos divertidos con escenas emotivas que resonaban con el público. Pero el verdadero boom llegó cuando la serie comenzó a transmitirse en otros países. En Latinoamérica, España, Italia, e incluso en algunos países de Asia, Senkalkam se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans se multiplicaron por miles, creando comunidades online dedicadas a la serie, compartiendo memes, vídeos y teorías sobre el futuro de Eda y Serkan. El fenómeno Senkalkam trascendió las fronteras de Turquía y se convirtió en un fenómeno global, impulsado por el poder de las redes sociales y la pasión de los fans. El impacto de la serie en las carreras de Hande y Kerem fue inmediato. De la noche a la mañana, se convirtieron en estrellas internacionales. Sus cuentas de redes sociales se llenaron de seguidores de todo el mundo. Recibieron ofertas de trabajo de diferentes países. Fueron invitados a programas de televisión y eventos importantes. Su popularidad se disparó a niveles inimaginables. Se convirtieron en embajadores de marcas de renombre, sus rostros aparecían en revistas y vallas publicitarias en todo el mundo, y sus nombres eran sinónimo de éxito y glamour. Pero más allá del éxito profesional, Senkalkam también tuvo un impacto significativo en la vida personal de Hande y Kerem. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas comenzaron a circular. Los fans notaron la química especial que había entre ellos, la forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que se transmitía a través de la pantalla. Al principio ambos actores negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la evidencia era cada vez más contundente. Fotos y vídeos filtrados en las redes sociales mostraban a Hande y Kerem compartiendo momentos íntimos fuera del set de grabación, paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos y disfrutando de la compañía del otro. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Lo hicieron de una manera muy especial, compartiendo fotos juntos en sus cuentas de Instagram, durante un viaje a las Islas Maldivas. La noticia causó furor entre los fans, quienes celebraron el romance como si fuera una continuación de la historia de Eda y Serkan. El romance de Hande y Kerem se convirtió en una fantasía hecha realidad para muchos fans, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Los fans los adoraban y los medios de comunicación los seguían a todas partes. Eran la pareja perfecta, la imagen del éxito y la felicidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación entre Hande y Kerem no estuvo exenta de desafíos. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron pasando factura. A principios de 2022, la pareja anunció su separación. La noticia fue un shock para muchos y las razones detrás de la ruptura siguen siendo objeto de especulación. La noticia decepcionó a muchos fans, quienes esperaban que Hande y Kerem tuvieran un final feliz como Eda y Serkan. Pero la vida real es diferente a la ficción. Y a veces las relaciones no funcionan, a pesar del amor que pueda haber entre dos personas.
La separación de Hande y Kerem sirvió como un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables. Aunque su relación terminó, el legado de Senkalkam permanece intacto. La serie sigue siendo una de las más exitosas de la historia de la televisión turca. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de los actores más populares y respetados de la industria. Su trabajo en Senkalkam dejó una huella imborrable en la cultura popular turca y los catapultó a la fama internacional. La decisión de aceptar los papeles de Eda y Serkan cambió sus vidas para siempre. Les abrió las puertas a nuevas oportunidades, les permitió alcanzar el estrellato internacional y les brindó la oportunidad de vivir una historia de amor, aunque no haya tenido el final que muchos esperaban. Su experiencia en Senkalkam los transformó tanto a nivel profesional como personal, y los preparó para los desafíos y oportunidades que les depararía el futuro. Ahora, hablando un poco de sus carreras individuales después de Senkalkam, Hande Erçel ha seguido consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado series como Bambaşka Biri, y ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de marcas importantes. Su talento y belleza la han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Hande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, y su éxito en la industria del entretenimiento sigue en ascenso. Kerem Bürsin, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en series como Eflatun y ha expresado su deseo de seguir explorando diferentes géneros y personajes. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más respetados de la industria. Kerem ha demostrado ser un actor comprometido con su oficio, y su ambición por explorar nuevos horizontes lo ha llevado a participar en proyectos innovadores y desafiantes. En definitiva, la decisión de Hande Erçel y Kerem Bürsin de protagonizar Senkalkam fue un punto de inflexión en sus vidas. Fue una decisión que les trajo éxito, fama, amor y también algunos desafíos. Pero al final, fue una decisión que los convirtió en las estrellas que son hoy. Su historia es un testimonio del poder del talento, la ambición y la oportunidad, y sirve como inspiración para muchos jóvenes actores que sueñan con alcanzar el estrellato. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la decisión que cambió la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo Senkalkam los catapultó a la fama, cómo influyó en su relación y cómo han seguido sus carreras después de la serie. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan querida. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Hande y Kerem? ¿Cuál es su personaje favorito de Senkalkam? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.